Hola, hola. Ahora sí. ¿Cómo le decían a su papá? Bueno, siempre el vasquito, porque no era alto. ¿Dónde nació? Y él nació en Navarra, porque era vasco navarro. Así que imagínese. Y él lo que le gustaba era la cancha de paleta, donde jugaba el frontal, que jugaban ahí con la mano. Y esa pelota es de madera abajo, forrada en cuero, que le quedaban las manos hinchadas de jugar. Pero como vasco, vio que todo el mundo dice que el vasco es bruto. Y ya le digo, se encontraba con otros paisanos y agarró la pelota. Y así fue la vida de él. Las vacas y los animales, y ¿qué va a ser? Como quien dice, los fundadores del barco, porque fue la primera casa que se hizo en tantos años. Los papas hizo el pueblo. Y vinieron de una casa, 2 casas, 3 casas. Estaban. Él fue uno de los primeros que llegaron con un vagón, porque ahí venían a jugar los ingleses, porque acá ningún argentino jugaba el gol. Y había un tren por día, que salía de Retiro y quedaba en Bulón hasta las 5 de la tarde. Salía ese tren porque era todo campo de acá Retiro. La única estación grande era Florida. Después Munro, Carapacha, era todo campo. Padilla, donde está la fábrica esa de aceite y barra, era todo horno. Y ahí el horno, los ladrillos de ahí de Padilla los llevaban a la capital para hacer los edificios. Y era así todo. Si saltás y te metes y si buscas el pastizal del carro del traperón. ¿Y se dedicaron a qué cuando vinieron para acá? Con la hacienda, con la vaca. Toda la vida con la vaca. Hasta el día de hoy, actualmente, tiene vaca mi papá y yo también. Era todo... Toda arrocera eran, toda arrocera. ¿Viste cómo hacían en Japón, que elaboraban el arroz? Acá lo mismo. Y el arroz crece en zona... Siempre en zona que esté al agua limpia y que corra. Claro. Corre el agua. Ellos siembran todo, pero el agua corre donde está el arroz. Y si no se hace un verdín, se pudre todo. En el 50 era todo juncal, todo era todo para criar, suponer, vaca de engorde, digamos. Pues se mantenía muy bien los animales acá por el pasto que había. Pero siempre fue bañado. Toda la vida fue bañado y va a seguir siéndolo por más que los 80. ¿Cuántos años hace que vivís en el barrio? En el barrio hace que vivo del día que nací. Nací en la Asistencia Bulón y me crié acá en el barrio. ¿En qué año fue más o menos? En el año 1944, en la Asistencia de Bulón. ¿Cómo era el barrio de tu El barrio infancia? cuando yo empecé a tener uso de razón era todo campos. Después se fue rematando. Los campos, primero se remató de Olazábal hasta Zarratea, que fue el primer barrio que hubo acá, mejor dicho, se decía el bañado de un barrio. Ahí viene el cliente. Cortala. ¿Cómo era el barrio en aquella época? En esa época el barrio era un pueblito chiquito. Después al lado había un campo grande que se fue a rematar en el año 52. Después, en el 53, se remató el otro pedazo de campo que da sobre los monoblós de San Isidro. ¿Cómo eran las casas de la gente del barrio? Las casas eran en su mayoría de madera, con chapa en el techo. Pero, un detalle muy importante era este. La gente había construido en la parte de atrás del lote esas casas. Y fue así que después, cuando mejoraron su situación económica, edificaron en la parte de adelante de material. Por eso, lo que nosotros vimos hoy no es el barrio que existió antes. Toda mi vida fui lechero del barrio. ¿Cómo era tu trabajo? Me levantaba a la mañana temprano, hacía el tambo junto con mi padre, y de ahí cargábamos el carro arriba del carro y salía a repartir al barrio. Toda mi vida fue lechero. ¿Conocías a todo el mundo? Exactamente.
vi cómo se hizo el barrio Santa Ana, vi cómo se hizo el barrio San Isidro, todos los barrios vi cómo se fueron haciendo. El barrio era una zona que le decían el camino de las piedritas, porque lo que hoy es la calle Bernardo de Irigoyen estaba sobrelevada y era de tierra y piedra, y unía Boulogne con Bancalari. De ahí para abajo era todo un bañado, porque estas eran zonas inundables que prácticamente por cualquier circunstancia se llenaban de agua. Si saltás y te metes y si buscas el pastizal, el carro del trapero, el humo de la quema, el rastrojero, el canto ronco y la señal. Ahí donde está, ¿cómo es? Carrefour, por ejemplo, ahí era todo quema, hasta allá donde están esos hoteles, todo eso era quema. Todo, no estaba el hotel, no estaba Carrefour. Todo eso era una quema. De acá abajo, si no vine a vivir acá en la punta del cementerio, en el año 1958, tenía 17 años. Y vine a vivir al barrio, venimos de José León Suárez, habíamos perdido hacía 3 años, yo tenía 14 años, perdimos una casa muy linda que teníamos en Murro, porque mi padre se enfermó, hizo una hipoteca, como estaba muy jodido, se agarró la enfermedad, no pudo pagarla, vino una tercera y ya después hubo que vender la casa por monedas y fuimos a parar a José León Suárez. De allá vinimos a vivir donde ahora cruza la Panamericana, que hay una pequeña villa de emergencia. Y después con mucho esfuerzo, qué sé yo, compramos un terrenito ahí a una cuadra del cementerio. Y eso no era Villa Progreso, esa era la quema de que tenía acá Boulogne. Partido San Isidro, esa era la quema. Después se armó una villa. Después se armó una villa. Nosotros primero que comían y decía que comían guiso. ¿Qué era el guiso? Yo todavía no pude saber qué era el guiso. Pienso que era la mezcla de toda una serie de comidas y que cuando sobraba la de mediodía se la cocinaba o la volvían a cocinar a la noche, una serie de cosas así. Porque sí, porque en general eso es lo que se alimentaba. Quizás como acá había una comunidad muy heterogénea, es decir, venían de muchas provincias, a lo mejor comían un poco de las comidas que ellos comían allá. De ahí, de Camino Moroni, el cementerio por acá, ¿no? Donde está la salita, ¿viste donde está la sala de primeros auxilios? Hasta donde terminan los Morobloc, era todo villa. Una se llamaba Los Medios Caños porque eran hechas con chapas curvas y la otra era Villa Progreso. Del otro lado de la Panamericana, donde ahora está la comisaría de la Orquesta, tenías otra villa, que se llamaba Loma Verde. Y después estaba Villa Jardín, propiamente dicho. Toda esa zona residencial donde está el Golf Club de Boulogne, donde está el Texas Ranch allá, hasta allá está Bancalari, hasta la ruta 202, era todo quema. Eran todos basurales. Todo basurales. Ahí también. Ahí tanto encontrabas un feto como encontrabas un tipo con un tiro en la nuca, y esa quema. ¿Viste? Todo se tiraba ahí. Cuando recién he venido, sí, me duele una quema, pero trabajo y no me da vergüenza decir. Iba a la quema a cirugía para vender chatarra, así, se ganaba antes, ahora no. Ahora que sabe cuánto paga, 1 peso. Yo llevo un montón de pesos el otro día. ¿Qué me andan? 2 pesos. Y yo amasando y vendiendo pan.